Hoy conoceremos algunos aspectos importantes de la corriente cognoscitiva pragmática Aprender haciendo, de las teorías autónomas o autoestructurantes de los autores John Dewey, Ovidio de Crowley y Edward Claparède. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el aprendizaje y de dónde proviene? El aprendizaje es el proceso por el cual los individuos adquieren y modifican habilidades y destrezas, conductas y valores, internalizan y procesan la información de esquemas de representación mental a través del estudio, la experimentación, la instrucción, la observación y el razonamiento. Es por eso que a través de investigaciones científicas y de la evolución humana se ha declarado al ser humano como un ser racional y capaz. ¿Pero qué son las teorías autoestructurantes y qué tienen que ver con el aprendizaje? Podemos entender que la palabra teoría es un conjunto de hipótesis comprobadas acerca de reglas y principios de una ciencia, que se deducen a partir del razonamiento lógico o la observación y la experiencia. Y la palabra estructurante quiere decir construcción hacia la transformación. Es decir, que las teorías autoestructurantes son un conjunto de estructuras cognoscitivas que se van alcanzando a través de un proceso activo del sujeto, provocando construcciones mentales tanto en la acción, lo que se sabe hacer, y los conceptos, lo que se sabe del mundo. De las teorías autoestructurantes nace la corriente cognoscitiva pragmática Aprender haciendo. ¿Te has preguntado qué pasaría si aprendiéramos a martillar o a manejar bicicleta solamente con la lectura de los libros? ¿Y qué tal si aprendiéramos a hacer una fogata, montar a caballo o incluso jugar fútbol dentro de un salón de clases? ¿Te atreverías a contratar un electricista, a un plomero o a un carpintero quienes aprendieron con la lectura de un manual? Obviamente el uso de los libros no es suficiente. Para aprender necesitamos aprender haciendo. Desarrollar habilidades, destrezas motrices e intelectuales para realizar actividades por medio del conocimiento, la teoría y la puesta en práctica nos ayudará a pasar menos tiempo practicando y más tiempo trabajando. Los ambientes de aprendizaje organizados deben apoyar a hacer simulaciones lo más cercanas posibles a la realidad en los que el estudiante adquiere un papel activo. De este modo, aprende con la práctica a través de pruebas que en muchos casos lo llevarán a cometer errores que le harán estar conscientes de sus equivocaciones, origen y de cómo resolverlos. Y es así que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX surge la escuela nueva o activa, y con ella exponentes filosóficos y pedagógicos que propusieron una actitud moderna de acuerdo a las necesidades e intereses del individuo, quien, conducido con una metodología activa, deberá desarrollar un espíritu crítico y de cooperación para su aprendizaje. Veamos algunos. John Dewey, 1859 a 1952. La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. John Dewey, filósofo contemporáneo del siglo XIX y el siglo XX, nacido en Burlington, Nueva York, el 20 de octubre de 1859, fue considerado uno de los padres de la pedagogía activa y contemporánea, hombre comprometido con la vida social, defensor de las causas como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la reforma educativa y el cambio social. Además, uno de los precursores de la corriente pragmática y la pedagogía activa. Se graduó doctorándose de la universidad en filosofía. Sus obras más importantes fueron Democracia y Educación, entre otros. ¿Pero qué es el pragmatismo? Es una corriente filosófica del siglo XX enfocada en la educación activa, la ciencia y el arte, la cual argumenta que el conocimiento se adquiere de una manera dinámica entre el objeto de estudio y los efectos prácticos concebibles del mismo, por medio de la experiencia. La propuesta teórica de John Dewey era una escuela activa. Esta promueve una educación progresiva que se obtiene desde la experimentación propia del individuo en relación con el medio. Para Dewey, la educación es la constante reconstrucción del conocimiento como proceso que se lleva a cabo desde el exterior y no como función innata del ser humano, en la que el docente es primordial como ente que incita a la experimentación. Para la pedagogía de la escuela activa, el aprendizaje no tiene estadios ni periodos de tiempo, ya que todos poseemos características diferentes.
Por ello, la escuela debe ser un laboratorio donde el individuo se somete a la capacidad de resolver diversas situaciones de la vida de forma democrática, siempre pensando en el bien común. Para los intereses del activismo, el aprendizaje no debe ser ni teórico, ni memorístico, ni ensayo-error, ni repetitivo, pero sí debe ser por medio de la actividad, la práctica, donde el alumno es activo, experimenta a partir de sus necesidades, aprende haciendo y se compromete con la realidad. Metodología. Dewey distingue dos métodos. El método general supone una acción inteligente dirigida por medios. Estos son la actividad, los instrumentos y las técnicas, por los cuales se obtiene la experiencia. El método individual refiere a la actuación singular de educador y educando, donde el maestro desarrolla su labor ponderando las diferentes alternativas que se le presentan y para ello se sirven del pensamiento reflexivo. Cada día de enseñanza se debe capacitar al maestro para revisar y mejorar en algún aspecto los objetivos perseguidos en su labor anterior. John Dewey. Edward Claparède, 1873 a 1940, Ginebra, Suiza. Educación funcional. Hechos históricos. En 1912, Claparède fundó el Instituto Rousseau. En 1905 publicó Psicología Infantil y Pedagogía Experimental, que tuvo amplia repercusión en la sociedad. Ya para 1924, Claparède fue uno de los redactores del primer borrador de una Declaración Internacional de los Derechos de los Niños. Aportes pedagógicos de Claparède. Neurólogo, pedagogo y pensador, para quien su mayor preocupación pedagógica fue conseguir una escuela activa en la que primara la necesidad y el interés del niño hasta conseguir una educación al nivel de los mismos. Edward promueve la pedagogía desde un enfoque teórico funcional, basado en el que el estudiantado logre disfrutar de la actividad lúdica y recreativa, donde se le permita apropiarse de tiempo y el espacio generando conciencia de lo que existe a su alrededor y el para qué de cada objeto desde un ambiente afectivo, cercano, seguro, experimental y real. Su metodología se basa en mantener una observación directa que permite identificar las características psíquicas y contextuales del estudiantado, gestionando asimismo ambientes de aprendizaje que posibilitan la reconstrucción del conocimiento, propiciando un contacto directo y manipulativo con el entorno y donde se garantiza una orientación práctica y experimental para que el individuo pueda aprender desde su interés. Claparède fundó la ciencia del niño denominado la paidotecnia. Esto estudiándolo desde su antropología, que unidos a la sociología y la psicología, le fueron dando respuestas exactas que lo orientaron en sus propuestas educacionales, en donde él afirma que la tarea esencial de la pedagogía debe estar dirigido a facilitar la adaptación al medio del organismo psicofilosófico de los niños. Según Edward, en este contexto, la evolución biológica del niño o niña se puede clasificar por etapas. La primera etapa es anterior al nacimiento, en donde el individuo tiene muy escasa capacidad de defensa ante el medio. La segunda etapa es la primera infancia, desarrollada desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente. En ella ocurren los primeros acondicionamientos al medio, el desarrollo de la marcha erecta y la estructuración de los primeros estereotipos fonéticos y silábicos. La tercera etapa de la segunda infancia va desde los 2 años hasta los 6. En ella ocurre la estructuración casi completa del lenguaje y el inicio de la afinación de las destrezas motrices. La tercera etapa es la tercera infancia, típica de la edad escolar, pues aquí culmina la labor de ubicación espacial y comienza el sentido de lo temporal, dando inicio al aprendizaje de la lectoescritura y de la ejercitación de las operaciones lógico-concretas y la apertura hacia la formación lógico-formal. Cuarta infancia, o nexo con la pubertad. Esta está entre los 11 y los 13 años, según los climas y regiones donde se desarrolle. Se inicia con la diferenciación entre los sexos. En los varones comienza la eyaculación y en las mujeres la menstruación. La última etapa está designada por la adolescencia, desde la pubertad hasta los 19 años aproximadamente. Se completa el crecimiento y el desarrollo orgánico en general. Todos estos datos, brindados por la biología, colaboran a fin de que el educando se integre lo más adecuadamente posible a su medio y de acuerdo a la constitución que le es propia. Solo comprendiendo el mundo de los niños se logrará un verdadero empoderamiento de lo que necesitan aprender. Edward Claparède.
Ovid de Crowley nació el 23 de julio de 1871 en Bélgica. Se educó en un medio abierto y con la influencia de una sensibilidad por la búsqueda científica, gracias a su padre. Se diplomó en medicina en la Facultad de Medicina de Bruselas en el año 1897. Después viajó a Berlín y a París, donde continuó sus estudios de neurología y de psiquiatría. Cuando volvió a Bélgica, se dedicó a la reeducación de niños con retraso mental. En el año 1901, fundó en su propia casa ubicada en Bruselas la Escuela de Enseñanza Especial para Niños. En 1907, creó en Bélgica la institución llamada Escuela para la Vida mediante la Vida, donde aplicó los métodos y materiales anteriormente experimentados con niños que él llamaba irregulares, esta vez con niños de inteligencia normal. Esta escuela estuvo dedicada en un principio solo al ciclo elemental, pero después se fue ampliando para constituirse también como escuela maternal, secundaria elemental y superior. Durante este periodo se centró en sus teorías sobre la globalización y sobre los centros de interés. En el año 1920 fue nombrado profesor de Psicología y de Higiene Educativa de la Universidad de Bruselas. En el año 1930 enfermó gravemente y 2 años más tarde, el 12 de septiembre de 1932, falleció en la localidad de Brabant, Bruselas, a la edad de 61 años. El método de Crowley se basó en su lema Escuela para la Vida y por la Vida. Este sustenta que las necesidades del niño permiten conocer sus intereses y atraerán su atención para aprender. La metodología que utiliza de Crowley pretende conocer 2 objetivos esenciales. El primero es el conocimiento de la propia personalidad y el segundo es el conocimiento de las condiciones del medio natural y humano. Es por ello que las principales características de su método fueron que los programas escolares tenían núcleos temáticos, pero las unidades no eran parceladas sino unitarias. Cada método adoptaba un procedimiento de trabajo propio y la observación del niño real en su entorno fundamentaba su didáctica y su pedagogía científica, ya que permitía confrontar sus teorías con las conclusiones que observaba a través del niño en su entorno real. De Crowley, a través de su procedimiento de aprendizaje, plantea el método de los centros de interés pedagógico, que consiste en centrar los temas de estudio de acuerdo a los intereses del individuo. A través de estos centros se desarrollan 3 fases. La primera es la de observación, en donde el objetivo es acostumbrar al niño o niña a hacerse cargo de las cosas mientras las observa, es decir, analizar su entorno a través de la misma. La segunda es la de asociación. Su fin es relacionar entre los aprendizajes adquiridos durante la observación para que de esta forma llegue a una serie de conclusiones. Y la tercera fase es la de expresión, donde se pretende comprobar los conocimientos adquiridos durante las 2 fases anteriores, mediante la expresión concreta, que es la materialización de su observación y creaciones personales, como sus dibujos libres o sus trabajos manuales, y la expresión abstracta, que es la materialización del pensamiento a través de símbolos y códigos. Para de Crowley existían 8 características principales para que el individuo alcanzara el verdadero aprendizaje. El aprendizaje para la vida, es decir, prepara al alumnado para enfrentarse a ella. Por eso, basa su enseñanza en cubrir las principales necesidades que tienen las personas: el comer, el beber, el vestirse, entre otros. El buen hábito de estudio, basado en lograr que el temario sea más atractivo y que esté basado en la educación a través de los 5 sentidos. La función del docente es la de presentar, hacer, observar, analizar, manipular y experimentar. En definitiva, la de hacer pensar al alumno para lograr un verdadero aprendizaje. El respeto a la libertad del niño para lograr una mayor satisfacción de sus necesidades de acuerdo a sus movimientos y a su acción. Todos los espacios de la escuela son educativos. Por tanto, debemos aprovechar las posiciones que nos ofrecen los diferentes espacios de la escuela: la cocina, el comedor, el patio o el jardín. Métodos de trabajo adecuados. Se les tiene que enseñar a buscar información de forma autónoma. En la época en la que de Crowley desarrolló su método, tan solo existían los libros. Por tanto, guiaba a su alumnado a la hora de organizarse para seleccionar la información más adecuada de la biblioteca. No obstante, hoy en día se pueden añadir otras fuentes informativas como es el Internet. Cuando se trabaja el lenguaje, el único objetivo deja de ser la adquisición de vocabulario para pasar a pensar en la realidad que hay detrás de las palabras y de esta forma fomentar el pensamiento filosófico.
Para de Crowley, el fin principal de la escuela es preparar al alumnado para la vida social y debe ser iniciado en el conocimiento de sí mismo y el conocimiento del medio en el que vive.